Muy buenos días, mis amados hermanos. Nuevamente les saludo en este inicio de semana, deseando también que continúen gozando de buena salud. Por la gracia de nuestro Dios nos concede esta bendición de ver un nuevo amanecer y con ese mismo deseo también de que cada uno de ustedes, juntamente con sus familias, se encuentren gozando de estas bendiciones de nuestro Dios. Eh, Les saludo, hermanos, y continuaremos con las explicaciones correspondientes a los devocionales diarios que estamos llevando. Y en esta ocasión vamos a ver lo que es el capítulo 25 de Éxodo en el Antiguo Testamento. Y a su par veremos el Nuevo Testamento. Ya usted habrá leído los capítulos correspondientes de Éxodo 25 y 26, de Marcos capítulo 10, de Proverbios capítulo 7 y Salmos 38. Y vamos a ir hablando acerca de ellos poco a poco durante la semana, mis amados hermanos, juntamente con los demás que nos corresponda en los siguientes días. Y hermanos, en esta ocasión nos centraremos pues en el capítulo 25 de Éxodo para iniciar este tiempo de explicación o reflexión. En el capítulo 25 voy a leerles completamente el pasaje de los versículos 1 al 8. Y dice la escritura así, en la NTV, Nueva Traducción Viviente: el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos: oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Amén. Mis amados hermanos, quisiera resaltar yo dos textos aquí en esta parte, tres secciones que vamos a manejar para poder entender la explicación de estos capítulos, de este capítulo que hemos leído, y en donde se resume toda la parte de los mandatos de Dios acerca de el tabernáculo, acerca del arca del pacto, y más adelante iremos viendo qué enseñanza tenemos de esta reflexión. Primeramente, hermanos, pongamos atención lo que el Señor le dice a Moisés. No es una ordenanza de Moisés, no es una perspectiva de Moisés, sino que es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Y dice, acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. Y después él dará una lista de las ofrendas sagradas que puede aceptar. Y la primera lista empieza con oro, plata y bronce. Ahora, hermanos, vayamos al versículo 8, que es la segunda sección que quiero resaltar con usted. Dice: haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Ahora, en el versículo 10, hermanos, al versículo 12, dice: haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia, con cofre sagrado, que mide 1 metro con 15 centímetros de largo, 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera, y ponle una moldura de oro alrededor. Funde 4 anillos de oro y sujétalos a sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Estamos hablando aquí ahora pues del arca del pacto. Esta sección, amados hermanos, describe el gran detalle, el modelo divino para el lugar en el que el Señor mismo habitaría entre su pueblo. El tabernáculo y su ministerio, mis amados hermanos de Dios, son dos elementos centrales. Y como podemos darnos cuenta, se especifican aquí cuidadosamente los detalles de la construcción y los elementos, hermanos, los métodos y personas precisos a emplearse en el servicio de Dios. Fíjese bien, hermano, por favor, nuevamente le voy a repetir. Este tabernáculo y el ministerio de Dios
son los dos elementos centrales en esta sección. Y aquí se especifican de manera cuidadosa los detalles de la construcción, los elementos, métodos y personas precisos a emplearse en el servicio de Dios. La inauguración del pacto estableció, hermanos, el reinado de Dios sobre Israel. Y ahora es reconocido apropiadamente este reinado por los israelitas al construir también una residencia transportable para Dios como símbolo de su autoridad sobre ese pueblo de Israel. Es decir, entonces, el arca del pacto. Estamos hablando del tabernáculo y del arca del pacto. Y los materiales, hermanos, que han de reunirse como ofrenda voluntaria, han de ser de los tesoros del pueblo. A mayor cercanía, hermanos, a la presencia de nuestro Dios, los materiales que se están requiriendo aquí son más finos y preciosos. De manera que nuevamente, hermanos, volvemos a reconocer y a recordar lo que hemos de presentar y cómo hemos de presentarnos ante Dios en adoración y en su santo templo como iglesia. Muchas veces, hermanos, deseamos que en la misma iglesia se realicen cosas, trabajos, programas, proyectos que tenemos en mente o en el corazón. Algunos los expresamos, algunas solamente quedan en eso, en el deseo. Y al ver que alguno se demora en realizarse o no se realiza, nos desalentamos. Incluso en ocasiones también deseamos que los hermanos, los miembros, se muestren, se comporten como esperamos nosotros. Y al no ver, o al pensar que no vemos a Dios en ese hermano o hermana, en ese miembro de iglesia, en ese directivo, en la parte pastoral, en la familia, al no verlo también es motivo o de distanciamiento, de desánimo, o de que nos alejemos, porque esperamos en base a nuestra perspectiva personal. Permítame decirle, hermano, lo que hemos leído y la Escritura dice aquí. Si usted ha leído este capítulo 25 y el 26, son ordenanzas que Dios da a Moisés. Y como dijimos en el versículo 8 de este capítulo 25, haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Leímos entonces que las ofrendas deben ser voluntarias y sagradas. También que debe haber un corazón dispuesto a ofrendar. Y como hemos dicho el día de ayer, ha de ser lo mejor, porque la lista comienza con oro, plata y bronce. Los materiales que se requieren son más finos y preciosos. De manera que, hermanos, podremos tener una buena perspectiva acerca de la iglesia y querer hacer proyectos. Pero permítame decirle, en el amor del Señor y a la luz de la palabra, la iglesia, mi amado hermano y hermana, no es la que usted quiera, no es la que usted quiere. La iglesia, mi amado hermano y hermana, no es lo que usted desea. La iglesia, amados hermanos, es el proyecto de Dios. De manera que hemos de entender y recordar cómo este versículo 28 nos abre este entendimiento. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Y deben hacerlo exactamente según el modelo que te mostraré. De manera que cuando hablamos de tabernáculo, hermanos, hemos de entender el significado en su idioma original hebreo, que es el lugar de su morada. Así que la construcción de ese tabernáculo, con esa construcción, Dios comienza a habitar entre los israelitas. Esto marca, hermanos, una etapa radicalmente nueva en la relación humana y divina. Porque Dios no tenía residencia terrenal antes de esto. Este tabernáculo es solamente sombra de la habitación de Dios con la humanidad en la persona de Jesús. Esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1, verso 14 también.
Recordemos entonces también, hermanos, que antes de esto Dios no tenía residencia terrenal. Y el Nuevo Testamento también nos da un ejemplo, cómo Dios, cuando se encarna en Jesús y desea habitar entre su pueblo terrenalmente, al momento de nacer, no había morada terrenal tampoco. No había lugar en el mesón para Él. Habrá que preguntarse y meditar en nuestros corazones, hermanos, si al día de hoy, en nuestra época actual, hay lugar para Jesús, o seguimos colocando cosas en su lugar, atracciones en su lugar, adicciones en su lugar, como lo mencionamos el día de ayer en la predicación. Tenemos en alta estima a Jesús, pero nuestra estima no está suficientemente alta, no está siendo suficientemente alta. En el Nuevo Testamento, hermanos, en Marcos capítulo 10, vemos algunos temas en relación al hogar. Y primeramente el tema del divorcio. Nuevamente, hermanos, fariseos acercándose a Jesús para acusarle, tendiéndole una trampa, confrontando con él el tema del divorcio. Acompáñenme al capítulo 10, por favor, y a leer los versículos 2 al 5. Dice: unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús les contestó con otra pregunta: ¿qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Ellos respondieron: bueno, él permitió, dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Pero vean en el versículo 5, hermanos, porque hasta el momento están viendo ellos a su manera, a su perspectiva, los fariseos. Su intención era acusarle, atraparle, hacerle caer. Pero también mostraban lo que realmente ellos estaban deseando en su corazón, los deseos personales. Y Jesús le responde: Moisés escribió ese mandamiento como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Por eso es que Moisés escribió eso, porque él sabía también por parte de Dios y con la sabiduría divina que Dios le había otorgado, que había dureza en el corazón de esos hombres que buscaban de alguna manera evadir su responsabilidad y divorciarse. Pero dice Jesús, versículo 6, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica que un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Nuevamente, hermanos, entonces, tampoco el matrimonio, tampoco el hogar es algo a su perspectiva, también es un proyecto de Dios. Y hemos de seguir el modelo de Dios, hemos de seguir lo que Jesús instituyó. Otro tema que se narra también en los siguientes versículos son los niños, padres llevando a sus hijos hacia Jesús. Y los discípulos impidiendo, regañando a los padres por de alguna manera pensar que molestaban al maestro. El Señor les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Mis amados hermanos, a veces también, en relación al desánimo, al desaliento, a las perspectivas personales en la vida de la iglesia, no dejamos ir a los niños. Se lo estamos impidiendo, sin darnos cuenta que ciertamente de ellos es el reino de los cielos, pero también qué estamos haciendo nosotros como padres con respecto a su vida espiritual. ¿Qué enseñanza le estamos mostrando a los hijos o a los niños? El tener perspectivas de una iglesia y de otra. Mis amados hermanos, les vuelvo a decir, la iglesia no es lo que usted quiere. La iglesia no es lo que usted desea. La iglesia es el proyecto de Dios. Y si Dios en Jesús ha dicho: dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidan, tenemos que aprender a obedecer y a sujetarnos. Y finalmente lo que veremos hoy, hermanos. Hasta aquí la reflexión
la historia de un hombre rico, conocida por muchos de nosotros y muchos de ustedes. Un hombre rico acercándose a Jesús, arrodillándose ante él porque le reconocía, deseando saber qué hacer para tener la vida eterna. Recibiendo respuesta, Dios le dice y le da la lista de los mandamientos de Dios. Él dice: lo he hecho todo, Señor. Dice la Escritura más adelante que Jesús miró a aquel hombre con compasión, sintiendo profundo amor por él, y le dice: hay una cosa que todavía no has hecho. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Nuevamente la respuesta de Jesús, hermanos, se la repito: hay una cosa que todavía no has hecho. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Pero al oír esto, hermanos, la Escritura en esta versión me llama la atención porque dice que el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mis amados hermanos, ante nuestra perspectiva, ante el querer que los miembros, que programas o proyectos se hagan en la iglesia, ante estas situaciones nos desanimamos, nos desalentamos, pero lo hacemos de esta manera quizás también, hermanos. Ante los asuntos de Dios ponemos cara larga porque no nos agrada, porque tenemos una perspectiva personal. Y esto pasa, mis amados hermanos, porque deseamos nosotros esperar que se realicen cosas según nuestra perspectiva, pero no hemos entregado totalmente nuestro corazón a Dios. No nos hemos mostrado como una ofrenda voluntaria, con un corazón dispuesto a rendir nuestra vida totalmente a Él. Quizás hoy el maestro nos puede decir que hay una cosa que no hemos hecho. Es eso, entregarnos totalmente a Dios, reconocerle. Y nos conducimos con esa cara larga, tristes, cuando algo que esperamos no sucede o se demora en realizar. El versículo 28 de este mismo capítulo 10 de Marcos dice que Pedro comenzó a hablar y dice: nosotros hemos dejado todo por seguirte. Y dice Jesús: así respondió, y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia, es decir, por el Evangelio, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución, y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. A preguntar, y con esta reflexión quiero dejarle, hermano. Pedro le dijo a Jesús: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Usted ha dejado todo para seguir a Jesús? ¿Hemos dejado todo para seguir a Jesús? Y aquí la situación, hermanos, es que no evadamos la responsabilidad. Eso no quiere decir que evadamos la responsabilidad ante nuestros padres, nuestros hijos, ante nuestras labores, sino más bien que no coloquemos eso en el lugar que le corresponde a nuestro Dios. Que nuestra perspectiva cambie, y si alguna vez usted dice, como algunos de sus discípulos: tengo que visitar a mi hermano, a mi familiar primero, recuerde que Jesús es primero, que Dios es primero. Tengo que trabajar porque me corresponde, si no, no tengo para comer. Recuerde que Jesús y nuestro Dios es el sustentador. Me siento mal, me siento enfermo. Recuerde que Jesús es primero y es su sanador. De manera que, hermanos, cambiemos esta perspectiva. Recordemos que la iglesia, los asuntos de Dios, no son como queremos, son un proyecto de Dios. Y hermano y hermana, usted es parte de ese proyecto de Dios. Así que le dejo con esta pregunta para reflexionar, y lo que tenemos que hacer es rendir nuestro corazón totalmente a Él, postrarnos, arrodillarnos ante Él, y Él hará
lo correspondiente conforme a sus planes y propósitos. Un fuerte abrazo, mi amado hermano y hermana, que Dios les siga bendiciendo, esperando que esto sea de bendición para su vida y para muchos de nosotros. El día de mañana, si así Dios lo permite, nos vemos en otra reflexión más. Un fuerte abrazo y saludos a su familia. Bendiciones, hermanos.